Súper, Además, así ya puedo mandarles a mi hijo y ya no se dan cuenta quién está ahí. eso está bien. Oyes, bueno, entonces, Gaby, podemos iniciar, no sé cuántos tenemos en sala. Sí, hay 5 personas en sala. Si gustan, los dejo entrar y ya lanzo el intro para iniciar. Vale. Un momentito. Gracias, gracias, ma. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este WBC Talks. Estamos como prácticamente todos los jueves aquí ya listos para empezar con estas pláticas con grandes maestros del boxeo. Primero déjenme presentar a Xochitl Lagarda, directora del WBC University. Xochitl, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Víctor. Pues aquí súper contenta de regresar. Prácticamente comentaba ahorita con nuestra directora y los expertos que tenemos casi un mes sin conectarnos por vacaciones, por viajes, por lo que sea y que ya los extrañábamos. Pero aquí de regreso, para mí es un súper honor tener aquí a nuestros dos maestros fundadores, literal, los fundadores de todo lo que son los pilares de WS University, don José Mansur y el maestro Omar Minton. Wow, tenerlos aquí porque con ellos llevamos todo el proceso de estandarizar, de hablar, de debatir, que sí, que no, con toda la experiencia de documentarla. Entonces es un honor tenerlos aquí a ambos. Muchas gracias. Y a la nueva generación, José Farro aquí como experto, entonces felices nosotros, el contenido sigue creciendo, ya ellos están en análisis, estarán en análisis de los siguientes niveles para ya continuar con toda la preparación. Gracias a los que nos acompañan y va a ser un gran tema hoy. Muchas gracias, Víctor. Y pues nuestra directora que siempre tiene un súper mensaje con la palabra del mes, ¿verdad? Del mes, que la de este mes me encanta, la verdad. Hola a todos, buenos días. Sí, no habíamos tenido oportunidad de tocar la palabra del mes, porque no había habido toque en el mes de abril, pero bueno, en el WBC Cares la palabra a celebrar es la neurodiversidad, porque nos gusta reconocer que este es un concepto que incluye la variabilidad natural del cerebro humano. Celebramos las diferencias neurológicas como parte de la diversidad humana en vez de los déficits a corregir. La neurodiversidad incluye pues aspectos como TDAH, autismo, Asperger, que bueno, el Asperger es parte del autismo en el espectro menor. Y bueno, pues la idea de el WBC Cares es trabajar sobre la inclusión de las personas con capacidades diferentes mentalmente y hemos tenido también ya oportunidad de hacer algunas presentaciones de unos muchachos con síndrome de Down a los que les ha venido de manera muy efectiva la práctica del boxeo. Entonces, en WBC Care celebramos la neurodiversidad, la festejamos, la valoramos y la reconocemos. Esto es para nuestro mes de abril, que ya terminó además. Oye, fíjate, Cris, que yo vi un ejercicio maravilloso que están haciendo con WS Cares en Polonia. De hecho, me encantó, me contacté con ellos porque quería saber más sobre este tema de cómo el boxeo ayuda a los niños precisamente con Down, con autismo, con estas cosas y están haciendo un trabajo maravilloso. Un trabajo maravilloso por parte de nuestra embajadora que se unió justamente en noviembre en la convención del año pasado, es lo que tienen las convenciones,
que ahí se suma la gente y están llevando a cabo una práctica espectacular en Polonia. Además, aquí en México, Joseja se está trabajando mucho con los muchachos con síndrome de Down y aquí junto en donde vivimos, en mi casa, que es casa de todos ustedes, tenemos un vecino con un autismo importante y hemos tenido la oportunidad de recomendarle a un profesor de boxeo fitness que ha ayudado con él mucho en su concentración y en su comportamiento, en su disciplina día a día y se ha notado. Entonces, bueno, claro que es una actividad alterna para todos estos muchachos a quienes antes se les excluía sin tomar en cuenta nada de lo que podían ser capaces de realizar. Ahora, yo previo a comenzar aquí con el tema de expertos y decirles a todos que ya el mes de mayo está enfocado a la salud mental Claro. a la par con WS Cares, pero antes no se diagnosticaban o la mayoría de las enfermedades. Yo trabajando con mi equipo, por no decir con mi psiquiatra o psicólogo, le digo, oye, esto, yo creo que yo tengo una de esas cosas, ¿no? Me dice, definitivamente la tienes. Todos lo tenemos. Todos lo tenemos, algún tipo de espectro. Le digo, yo creo que soy neurodivergente o una cosa Como así, todos, como pero a los que todo. se les notaba, los encerraban. Ahora ya se les da la oportunidad Exacto. de ser Me parte. dijo, su Sí, respuesta cruel. fue definitivamente sí, Xochitl. Y yo dije, bueno, ok, tan siquiera ahora se le pone nombre, ¿no? Antes era, digo, qué feo decirlo aquí, pero pues antes era la chancla de la mamá. Chancla, para los que no saben, de otra parte aquí es el zapato de la mamá o el cinto. En fin, antes se trataba distinto, gracias a Dios que ahora existe ciencia, que existen cosas, pero de alguna forma todos estamos involucrados en este mundo y el boxeo es una salida maravillosa, que ya hablaremos más de todo esto en la Semana de Salud Mental. Gracias, Cris, por compartirnos y Víctor, por A favor, ustedes. adelante. Muchas gracias. Quisiera comenzar primero saludando a mi maestro José Mansur, pero también pidiéndole que nos platique un poco de Miguel Canto. Miguel Canto, el maestro, que falleció precisamente hoy. Maestro Mansur, ¿cómo está? Muy bien, Víctor, muchas gracias. Sí, definitivamente, hoy a las 7 de la mañana dejó de existir el gran campeón Miguel Canto, un gran referente del boxeo mexicano, ya que hizo 15 defensas del Consejo Mundial de Boxeo y para un servidor, no por ser yucateco, sino que era un boxeo fino el que tenía, maravilloso, era prácticamente intocable. Nos dejó un gran recuerdo, un gran ser humano hasta que empezó a perder la memoria y su mujer hoy mandó un mensaje diciendo que había fallecido a las 7 de la mañana. Grandes batallas, por ejemplo, con Betulio González, el venezolano. Muy, Sí. muy buen peleador, de los mejores que ha tenido México, me atrevería a decir, maestro. Sí, 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 Betulio González hizo dos peleas con Antonio Avelar, ¿te acuerdas? Aquel gran Uf, peleador, Antonio Avelar, qué durísimos. peleón, qué pelea con Antonio Avelar. No, es que en esas épocas teníamos los 10 primeros mexicanos eran campeones mundiales, tremendos peleadores. Y para ser campeón nacional en aquellas épocas tenías que batallar y para vencer a lo mejor de lo mejor que había, peso. En los pesos, tanto los pesos chicos generalmente, el mosca, el peso gallo y el peso pluma eran tremendos. Sí, también con Changi Park, con quien perdió y luego Oh, empató. sí, Yankee Park, claro que sí, Yankee Park. Yo tuve la oportunidad de verlo pelear en persona. Dos veces nada más lo vi pelear. Una vez aquí en la ciudad de Mérida y una vez lo vi pelear en la ciudad de Los Ángeles, California. Eh, en Mérida, pues lógicamente, pues era un ídolo, todos lo coreaban y todo. Y en Los Ángeles nadie lo conocía. No entendían su boxeo fino de Elvis. Claro que ganó una decisión unánime de 15 rounds de aquellas épocas, tremenda, contra un coreano, no me acuerdo su nombre, pero fue una pelea muy buena. Bueno, pues descanse en paz uno de los grandes Descanse. maestros del En paz boxeo. descansen. Sí. Ahora sí, maestro,
Por favor, déjeme presentar también a otro maestro, Omar Mintum. Mi querido Omar, ¿cómo estás? Qué gusto Hola, verte. hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Buen día, un honor, un placer estar con todos ustedes nuevamente, una vez más acá. Muchas gracias. Y vieron también en esta ocasión nos acompaña desde Panamá José Farro. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo muy bien. Para mí un gusto increíble volver a formar parte de este espacio de conversatorio con todos ustedes, con el equipo del WBC University y sobre todo secundando a Xochitl, ¿no? El verdadero honor que es poder ser parte de este conversatorio con dos grandes maestros como don José y don Omar, de quienes se aprende mucho cada vez que se puede conversar. No, al contrario, qué gusto tenerte aquí. Y bueno, en esta ocasión el título de nuestro programa es Volumen contra Precisión. Cuestión para los jueces, pero también para los referees. De pronto es parte de lo que tienen que ir supervisando de acuerdo al daño que ocurre o para poder parar una pelea, no me dejará mentir Analía. Maestro Mansur, cuando se está calificando, lo hemos platicado muchas veces, el objetivo principal de quien califica es observar qué puntos. Sí, generalmente estamos buscando el boxeador que hace el mayor daño posible para poder calificar el round. Claro, esa es una de las partes, ¿no? El boxeador que hace un daño y en el otro lado estamos buscando el boxeador que tiene un boxeo fino a contragolpe, que le llamamos disrupción, un boxeador de que entra y sale y domina. Entonces, pero lo que los jueces generalmente buscamos es el golpe que hace daño. Déjeme hacerles un poquito de trampa, maestro, y le Sí. preguntaría a los tres, si tuvieran que elegir, ¿cuál elegirían? ¿Volumen o precisión? ¿Se puede? Precisión, precisión. En mi caso, precisión. La efectividad de los golpes. Sí, que Omar, definitivamente el daño que se hace con los golpes, aquí cuenta todo, cuenta cantidad, cuenta precisión, pero sobre todo el daño que hacen los golpes. Eso es lo más importante. creo que te estaba haciendo trampa, mi querido José Farro, porque puedes tener un jab muy preciso, pero si de pronto metes 4 o 5 golpes de precisión, quizás hacen más daño. Y eso es Sí. precisamente la gran dificultad del boxeo, mi querido Omar, cuando tienes que valorar el daño de inmediato, porque no puedes calificar, lo han dicho ustedes muchas veces, lo que no ves, lo que no ocurre, pero aún así puede haber un golpe muy bonito o un lanzamiento de golpe muy bonito con buena técnica y no aterrizar o aterrizar en los guantes. Puede ser también, como dijiste al principio, con un buen jab. El buen jab fuerte hace un dominio tremendo y se hace daño también. Un buen jab es el está dale, dale, dale y está dominando y dominando y con fuerza. Eso te saca de balance, te deja prácticamente al boxeador, lo deja loco, no busca qué hacer cuando tiene un buen jab. Que bueno, lo vimos que lo último buen jab que vi fue el de ¿Dónde Ryan escuchamos García. eso? Uf, sí, Es impresionante con buenísimo. velocidad Sí, y con velocidad, mucha velocidad y precisión, ese buen jab que tiene Ryan García. De veras que me llena mis ojos y con una rapidez tremenda que tiene él. maestro, grandes chaps, digo, obviamente Mohamed Ali lo manejaba muy bien, pero ¿qué tal Larry Holmes? El mejor jab. Definitivamente se dice en la historia, se comenta, los grandes historiadores, que el mejor jab que se ha visto es el de Larry Holmes. Sí. Aquí tenemos que ser muy objetivos. Aquí la pregunta que haces, Víctor, es volumen con precisión. Y aquí lo que nosotros, los jueces, tenemos que estar muy pendientes y que realmente nuestro trabajo es realmente ver qué golpes son los que realmente están entrando
en zona legal y qué daño están causando. Estábamos hablando del jab. Muchas ocasiones se tira el jab únicamente para medir la distancia, en otras ocasiones para quizás iniciar un ataque, otra vez para distraer al contrario, ¿sí? Y hay ocasiones en que se tiran muchos jabs, pero realmente se quedan en los guantes o ligeramente tocan el rostro del rival. Entonces aquí sí es importante, sobre todo, observar que realmente entran los golpes a la zona legal, ¿sí? Para ir sumándolos, porque hay ocasiones en que el aficionado común dice es que fulano de tal tiró muchos golpes y cómo es posible que haya perdido o los rounds o que haya perdido la pelea. Pues sí, nada más que los golpes que se contabilizan son únicamente los que entran en zonas legales y obviamente el daño que causa. Y hay muchas veces en cuales el juez se va con la situación de que se tiran muchos golpes, pero lo importante es observar que realmente entren en zonas legales. Que es un poco complicado, ¿no, mi querido Omar? Ya desde la definición en español de golpe, en donde estamos hablando, un golpe sería una acción violenta de un cuerpo contra otro. Y puedes tirar un golpe y fallar. Entonces, en una definición precisa de la lengua, eso no es un golpe. Sin embargo, estás lanzando para golpear. Y es precisamente donde viene la diferencia de lo que hace un juez. Un juez califica un golpe. Y para ser más precisos, aunque a veces redundante, el daño de un golpe aterrizado. ¿Sería esa la precisión, José Farro? Sí, sí, la verdad es que la efectividad lo resume todo en este caso, ¿no? O sea, podemos tener mucho volumen, pero siempre con efectividad, y es lo que el juez está evaluando. Eh, Primero el poder de los golpes, primero el poder de los golpes siempre, y después nos vamos a golpes de la misma calidad, entonces vamos al conteo de la cantidad de golpeo, de golpeo efectivo y que está entrando en zona limpia. Porque pues para nosotros como jueces en el boxeo gana precisamente como lo mencionaban, el que está provocando un mayor efecto o mayor daño al rival que el efecto o el daño que está recibiendo de parte de su rival. Maestro Mansur, le voy a poner una pregunta muy complicada. De pronto tenemos un peleador como Daniel Zaragoza o un Francisco el Bandido Vargas, que uno los voltea a ver y ya se cortó. Pasa Sí. el viento y ya se cortó. ¿Cómo califica uno el daño en ese tipo de peleadores? Obviamente, un jab ligero puede causar una cortada enorme con sangrado. Entonces, ¿cuál es el daño que uno califica? Bueno, en peleadores como Francisco Vargas, que se cortaba muy fácil, eh, y tenían que estar uno muy pendiente de que no haya cabezazo, porque él, con la forma de que peleaba, que entraba, era bajito y entraba con la cabeza para adelante, siempre provocaba el corte que le ocasionaban. Tuvo infinidad de cortes. Y yo pues tuve la fortuna de verlo pelear también y lo cortaron, lógicamente le dieron dos o tres cortadas y ya sea hasta con un jab, lo abrían con un jab fuerte, lo lastimaban. Yo lo vi pelear con Berchel y lo lastimó Berchel también, le hizo mucho daño. Era un muchacho que hacía mucho daño. En cambio, Daniel Zaragoza era un boxeador que también tenía muchos cortes, se lastimaba mucho, pero era un boxeador que desde que entraba comenzaron las peleas, ya sabías que iba a salir sangrando este muchacho, pero ya uno se preocupaba de ver que los golpes, como estaba hablando mis compañeros acá, tanto Farro como Omar, que entren limpios y con precisión, porque cualquier golpe de estos, un voladito de izquierda o de derecha, un ganchito, un jab, lo cortaba, no tenía que ser un golpe tan fuerte para cortarlo. Y Daniel Zaragoza, todos sabemos que era un boxeador
muy fuerte, aguantaba mucho y tiraba muchos golpes y para ganarle tenías que ser demasiado bueno. Déjame mostrarle un video que Gaby nos consiguió sobre precisamente Larry Holmes, maestro. Ok, Lo ven ahí. La forma en la que él manejaba, la velocidad con la que podía meter el jab. Fíjense dónde tiene la mano derecha, la mano fuerte. sí, Y al final logra tirarlo solo con 3 jabs. era muy fuerte su jab de él, Es que era veloz, maestro, y venía acompañado con todo su peso. todo su peso, sí. Entonces, es ahí donde es verdaderamente muy complicado poder decir, hay mucha gente que quiere que un juez de boxeo sea más un matemático que vaya haciendo cuentas de cuántos jabs. Es por eso que todas estas empresas como CompuBox y esto son un gran referente, pero definitivamente no puede ser a base de eso, de cómo se califica. Y es donde se complica, inclusive en muchas ocasiones habrán escuchado que hablan sobre meter inteligencia artificial para calificar el boxeo. Eso sería prácticamente imposible porque es muy complicado poder medir. Hacer lo que ustedes como jueces hacen es verdaderamente muy complicado, mi querido Omar. Sí, definitivamente sí, sí es complicado y las empresas que manejan eso como CompuBox, realmente, pues ellos manejan cantidades de golpes lanzados y tratan ahí de decir cuántos jabs y cuántos golpes de poder y todo eso, pero definitivamente no pueden ellos establecer el daño que se causa con esos golpes, que es donde se marca la diferencia y que no es posible, eh, pues, tener en una máquina la decisión de una pelea. Oyes, Víctor, a mí se me hace que quizás viene al caso preguntar aquí, ahorita que dijiste no son una máquina de conteo, ¿verdad? Los jueces. La nueva propuesta que tenemos en la tarjeta para los jueces, donde es un tema también de apreciación. Yo quisiera preguntarles a ellos si eso ayuda al tema de hoy. O sea, no nomás es contar, sino como si esa tarjeta ayuda para el tema que estamos abordando hoy. Pues sí, te refieres al round Moderado, cerrado, extenso, moderado y Sí, decisivo. El exacto. enhanced scoring. Sí, Ajá. definitivamente ayuda. Yo creo que el objetivo es importante a donde se quiere llegar al establecer cuál fue la forma en que el peleador ganó el round. Y Sí. nosotros, yo creo que automáticamente al estar con la balanza mental funcionando, al siempre tenemos, al momento de saber quién ganó el round, sabemos si fue cerrado, si fue moderado o fue decisivo, ¿sí? Porque según lo que indique nuestra balanza mental. La valoración cualitativa de cada asalto también le da mayor respaldo al trabajo del juez. Pues el juez dentro de un round, dentro de un asalto, tiene que utilizar un criterio muy afinado, muy aguzado para resolver cualquier tipo de dudas que se puedan presentar durante el asalto, y eso lo da la valoración cualitativa. Y ese criterio no lo podría tener, por ejemplo, la inteligencia artificial, como bien mencionaba Víctor. Y deja de convertirse en esta parte de máquina de conteo, ¿no? O sea, se eleva el nivel de sí, y todo. ellos no pueden calificar, la máquina no puede calificar el sistema que se está llevando ahora cuando es moderado, cerrado, decisivo. Eso es una cosa que nunca lo va a poder hacer la máquina. Nosotros tenemos la capacidad, ah, nos enseñó don José Suleimán, en paz descanse, soy de la vieja guardia, que teníamos que llevar el round con una balanza. Era una balanza, comenzarlo y sí, 10-9, 10-9, 10-9, empataba y así iba Entonces, lo que tenemos que buscar ahora, nos adaptamos ahora al nuevo sistema y con la balanza y como termina el round cerrado, moderado, decisivo. Eso ya los vamos adaptando. Pero para mí sigue siendo lo más importante la balanza, para mí. Cada quien tiene su sistema de trabajo, pero yo soy de la vieja guardia que así me gusta trabajar y trabajo de esa manera
Ya hemos estado bien. Yo creo, Pepe, que la balanza mental, cada quien la utiliza como bien quiere, ¿no? O sea, como en cierto momento, como alguien puede estar diciendo en su mente quién va ganando el round, ¿sí? Y puede ser cerrado, moderado o decisivo, ¿sí? Y yo creo que la balanza mental la utiliza cada quien como en cierto momento puede elegir manejarlo. Lo que sí es importante es que la concentración que debemos de tener en las peleas, en los rounds, es lo que nos da realmente cómo va en nuestra puntuación de acuerdo al desarrollo de cada peleador, ¿sí? Porque, y pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando llevamos nuestra puntuación, llevamos nuestro interno, que estamos pasa un minuto y llevamos quién va ganando el round. Entonces hay una caída por parte del peleador A. Entonces, todos tenemos una manera diferente de llevarlo a cabo, pero siempre yo considero que tenemos que, a pesar de la caída, tenemos siempre que tener bien definido cómo va el round realmente, independientemente de la caída. ¿Por qué? Porque si hay una caída del boxeador B, el round se eliminan las caídas y el round tenemos que llevarlo a cabo de cómo se está en ese momento, ¿sí? Si está cerrado, si está moderado o es decisivo, ¿sí? Para así establecer y vienen después guardamos ahí ya las caídas, no están, vuelve a haber otra caída y así sucesivamente vamos guardando ahí los acontecimientos que haya también con deducciones de puntos y todo eso, pero lo más importante siempre es que tengamos establecido cómo va el round en cualquier momento, ya sea que se detenga la pelea por un corte y lo llevan al médico y siempre tenemos que hacer un stop donde va, cómo va el round, ¿sí? Entonces, ahí, en ese momento, al menos yo sí lo considero que todos tenemos la definición si el round va Claro. cerrado, va moderado o es decisivo. Hay muchos Sí, jueces, Omar, que inclusive voltean la tarjeta y anotan ahí atrás para que no perder esa concentración, ¿no? O sea, he podido ver, cada quien tiene diferentes técnicas, hay quien lo conserva mentalmente, hay quien lo anota en la parte de atrás para ir teniendo este referente por si continúa el round o no. Ahora, es una de las cuestiones, vamos a ir al primer video que tiene nuestra productora Gaby. Una de las cuestiones que muchas veces se utiliza es, eh, va el round muy parejo, pues al final tira tira muchos golpes para que te lo lleves, para impresionar al referee, perdón, al juez. Adelante, Gaby. Scotney contra Flores. Flores, la mexicana, tirando una gran cantidad de golpes. No para. Y ahí vemos cómo Scotney de pronto la recibe con una izquierda muy precisa. Qué difícil es de calificar esto. Just a little bit of a graze around the corner of that left eye of Scotney. Nothing too similar. She has had some damage to that eye in her career before, and Flores again is just trying to crawl all over him. Aquí de pronto lo que también resulta muy complicado y precisamente desde su posición es cuántos golpes están entrando, dado que no dejan de moverse los brazos. Flores again getting through with the uppercut there. She's having a decent round here, the Mexican, her best of the fight so far, I would say. Yeah, good pressure from her, good work rate. But again, the quality shots generally come from Scotty, although this is good from the Mexican. Yeah, that last sequence was in the opening part of the round. She threw a lot of flurries, but nothing really landed. But in that last exchange there, she got through with a couple. And that'll incentivize her. There's that right hand again from Scotney. Deténla ahí, Gaby, por favor, sin que acabe. No ha acabado.
El ejercicio es cómo está la balanza en este momento. Maestro Mansur. Bueno, la pelea ahorita no se está viendo muy clara porque está parándose y entrando. Sí. Yo vi el video anteriormente. En el video se ve claramente como Flores entra presionando mucho y tirando bastantes golpes, de los cuales el upper le entraba muy bien, el que tiraba a Flores, ¿ves? Muy bien lo conectaba. Entonces el volumen de golpes que estaba tirando Flores y lo que había entrado, hasta este momento tenía yo a Flores arriba. ¿Por volumen? ¿Por daño? ¿Por precisión? Y volumen y precisión. Daño no estaba haciendo porque no tiene poncho. No le hacía el daño a Scotty. Scotty tenía más pegada porque cada vez que le soltaba la derecha la frenaba y la paraba. Scotty le metió muchas veces la mano derecha, le hizo daño también. Pero por eso digo, ahí vas contra la precisión, contra el daño. Hasta ese momento tenía yo a Flores en el video que lo vi anteriormente. Aquí no se puede apreciar muy bien. Claro. Omar, ¿cómo lo veías hasta este momento? Sí, yo también considero que Flores, con la cantidad de golpes, yo también vi el video anterior a este, creo que el volumen está encima no de la precisión, es la precisión de la boxeadora, pero aquí yo veo que es la limpieza con cual conecta el golpe, ¿sí? Porque podemos en cierto momento también establecer que Flores conecta con precisión, pero son golpes quizás menos vistosos, menos elegantes, ¿sí? Pero que sí entran limpios, sobre todo un upper que comentaba Pepe, ¿sí? Entonces, en el boxeo de mujeres se da mucho esto, el volumen de golpes por los dos lados, no hay mucha precisión hacia a la vista o mucha limpieza de los golpes, poniendo como ejemplo los golpes de la rival de Flores, ¿sí? Pero en este caso, yo creo que Flores va arriba en el round. José Farro. Sí. Yo mencionaba precisamente analizando los videos que esta pelea, digamos que la pelea completa es un perfecto ejemplo del tema que estamos tocando, de la precisión del golpeo versus el volumen. Porque Mayeli Flores fue una rival que durante los 10 asaltos, y en este asalto en particular que estamos analizando, el asalto 6, mostraba mucho volumen de golpeo y sí estaba siendo efectiva con varios de sus golpes lanzados. Sin embargo, por el volumen abultado solía desperdiciar algunos golpes, ya sea a la guardia, ya sea al aire, pero sí desperdiciaba algunos golpes. En cambio, en la contraparte, se podía ver que Scotty, con su contragolpeo bastante fino, no desperdiciaba muchos golpes, estaba siendo muy efectiva con los golpes que lanzaba. Entonces, la precisión estaba del lado de Scotty y en definitiva que sí causaba el efecto que ella esperaba en su rival, que cada vez que lograba conectar con una buena mano, ahí neutralizaba totalmente al volumen de golpeo de Mayeli Flores. Yo sí, particularmente este asalto, pues por la efectividad del golpeo de Scotty, la limpieza de sus golpes, y el no desperdiciar tantos golpes, me inclinaba mi balanza en favor de Elias Scotty. Adelante, Gaby, ponle los 17 segundos que quedan. Good shot. Scotty sets her feet. Maybe she just does Y aquí vemos esta parte en donde Scotty tiene un cierre debido a que Flores ya está más cansada, su precisión es mayor. to the body. Esta es la parte que complica. Y es de pronto donde dicen, ahí impresionó a los jueces. Además, déjenme decirles, tanto nuestros productores como Xochitl, que pusieron este título, lo hicieron para competir con estas dos, pero hay un tercer factor que siempre termina siendo determinante, la potencia, el poder. Eso no está incluido aquí, estamos hablando de volumen y precisión. Pero yo puedo tener mucho volumen con mucha potencia,
o mucha precisión con mucha potencia, y eso cambia la ecuación, maestro Mansur. Definitivamente. Aquí, pero como decía el compañero Omar, en el boxeo femenil no vemos el boxeo, casi no se ve el boxeo de mucha potencia. Se ve volumen de golpes y precisión. Casi no hay potencia. Muy pocas peleadoras tienen potencia, pero generalmente estamos viendo precisión, ¿ves? Y efectividad. Eso es lo que hay en el boxeo femenil, porque tú lo ves en las estadísticas que casi todas las peleas se van a los 10 rounds. Muy pocas peleas terminan en knockout. Que también tiene que ver, maestro, porque hay peleadoras como Jelena Merjenovic que tienen una gran potencia, es cierto, no son tan explosivas en general, pero también tienen mayor aguante. Y esa es Sí, una de las grandes cuestiones por las que hay menos knockouts, pero también mayor riesgo a un daño mayor. sí, sí. En los pesos grandes de la femenil hay boxeadoras tremendas, ¿no? Pegadas muy fuertes y aguante también, pero no vemos muchos knockouts en el boxeo femenil. En el boxeo varonil sí se nota porque un golpe decide una pelea. ¿Podemos ir al siguiente ejemplo, Gaby, por favor? She's one round away here, Ellie Scott. Round 10. Undisputed. De pronto, maestro, hemos escuchado muchas quejas del boxeo femenil. Hay razones médicas para que sea 2 minutos. Y también es una razón, bueno, no una razón, pero es una causa de que pueda haber mayor espectáculo. Definitivamente tirar golpes 2 minutos es más sencillo que tirar tres. Entonces, para mí, podemos ver esto. Estamos hablando del último round en una pelea de título, en donde siguen tirando con este volumen. Siguen tirando, pero ya en este round ya Mayeli Flores ya estaba muy lenta y bajaba mucho la derecha, perdón, la izquierda y le entraba mucho la derecha de Scott. Acabas de verlo ahorita. Le hizo mucho daño en este round Scone a Flores. El Sí, se le ve cansancio le confiada. pasaba factura. Sí, 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 sí. Y de hecho, puedes también darte cuenta ya de la falta de piernas, porque al ir hacia adelante se deja ir y entonces es una presa fácil para recibirla con un upper o algo así. Lanzó a la izquierda y se fue y ya no tenía fuerza en las piernas, lo acabas de decir. Al lanzarte eres más propensa al contragolpeo del rival. Este round fue muy duro para Flores. Sí, definitivamente casi no ha conectado golpes. Sí, ahí hay un gran volumen, pero hay cero efectividad. Total. Sí. Sí, aquí definitivamente, claramente Scone se lleva el round. Sí. Se notó el cansancio de Flores, ya no tenía piernas. Dibujaba el golpe cuando lo lanzaba, porque lo lanzaba ya lento. Y se iba con el golpe también, porque ya no tenía las piernas, ya no lo aguantaba. Aún así, cuando nos apegamos, disculpa, Víctor, No, adelante, aún adelante. así, si nos apegamos al título de la discusión, volumen versus precisión, a mi parecer, cuando estábamos evaluando estos asaltos, el volumen de golpeo de Mayeli aún hacía que la balanza mental en el aspecto cualitativo se mantuviera dentro del rango cerrado. Eran asaltos cerrados porque pues teníamos de un lado la precisión de Scotney, pero del otro el volumen de golpeo incesante de Mayeli, aunque ya no estaba causando mucho efecto. Entonces, en este round también, sin duda, que para mí la ganadora del asalto es Ellie Scotney, pero manteniéndolo dentro de un rango cerrado en el aspecto cualitativo. Complicado poder decir simplemente
si precisión o volumen, porque si el volumen es mucho mayor, pero está aterrizando, aunque no sean golpes de gran calidad, si están haciendo daño y la precisión es muy buena, pero son 3 golpes, entonces creo que tendría que ser caso por caso, ¿no, José? Sí, sí, Parro. tiene que ser caso por caso realmente y que en cada uno de los casos volvemos a la premisa inicial, no es solo la precisión y el volumen, hay que evaluar es el poder de los golpes. Lo primero de todo esto es el poder y el efecto que están causando los golpes en el rival, ya sean muchos o sean pocos. Me gustaría pedirle a Analía que encienda su micrófono y como referee nos diga. También por ahí está mi querido Héctor Afú, pero no sé si se pueda conectar. Puede encender su cámara. Mi querida Analía, ¿cómo estás? Héctor, qué gusto saludarte. Como referee, de pronto tienes un peleador que está en cuerdas. ¿Qué es más complicado o qué debes de tener mayor cuidado? ¿Una ráfaga de 10 golpes o un golpe de precisión que le rebota la cabeza? ¿Qué es lo que más cuidas? Y Hola a todos, bueno, muchas gracias. Bueno, mira, eso depende de la situación. Puede haber ráfaga de golpe, pero el boxeador siempre se protege, siempre con la guardia arriba, golpes que no sean tan efectivos. Creo que más difícil es un golpe preciso y que haga mucho daño. Tenemos que estar más preparados para la sorpresa. Esos golpes certeros y precisos por lo general son sorpresivos. Tenemos que estar muy expectantes para esa sorpresa que se da de repente. Pero es cuestión de estar siempre preparado para cualquiera de las dos situaciones. A veces detenemos la pelea cuando los golpes realmente no fueron tan efectivos, con guardia arriba y no hicieron tanto daño. Creo que es lo que más nosotros podemos verificar en este aspecto. Adelante, Analía. hola, buenas tardes a todos. Sí, como dice Héctor Afú, eh, cuando en una pelea un boxeador bueno, uno está contra las cuerdas y está recibiendo golpes, es cuando más tenemos que estar atentos nosotros los árbitros. Y por supuesto el golpe efectivo y con precisión y con potencia es aún más peligroso que cualquier otro golpe, ¿sí? Así que estando en las cuerdas, creo que es el momento de estar muy, muy atentos. Pero puede pasar, puede haber una ráfaga de golpes certeros, pero no con tanta potencia, o puede haber uno solo que deja al boxeador totalmente indefenso. Así que, bueno, a estar atentos en todo momento para mí. Esto de pronto nos trae a la gran complejidad del boxeo. Quienes han practicado, quienes hemos practicado boxeo, en muchas ocasiones es muy fácil pegarle a un costal que no se mueve, pero en cuanto le pegamos bien a un costal y se empieza a mover, ¿qué tal nos lastimamos las manos, no? Eh, es muy difícil encontrar esta precisión y a veces funciona al revés, maestro Mansur. A veces me tocó verlo con Vic Darchinyan contra el Gusano Rojas en Aguacaliente, California. De pronto Gusano Rojas se empieza a bailar, el peleador perfecto para derrotar a Vic Darchinyan, de poco alcance, pero fiero y golpeador realmente, hasta que se equivocó Gusano Rojas y cayó del lado donde iba el golpe. No necesitaba ir con mucha fuerza, pero al ponerse justo en el punto, eso cambia las cosas. Darchinyan era un tremendo pegador, era un pegador tremendo. Él fue prácticamente el coco de muchos mexicanos. Sí, incluyendo a Jorge el Travieso Arce, Sí. porque eso es una de las cosas que pude comprobar, maestro, y lo saben todos. El desgaste mental que tiene un boxeador cuando está esperando saber qué tan fuerte pega su rival para saber qué estrategia y cómo va a manejar la pelea. ¿O no es así, Omar? Ya no. Está tu Está en micrófono silencio. apagado, Omar. Sí, una disculpa.
Sí, definitivamente hay ocasiones en que muchas ocasiones un peleador tiene fama de pegador, pero su rival, Alessandro Riverni, tiene que realmente saber si los golpes realmente le causan ese daño que se sabe, o en cierto momento los puede asimilar mejor, ¿sí? Y viene ahí una estrategia para llevar a cabo. Claro, obviamente los peleadores siempre deben de llevar una estrategia, la cual llevan un plan B para cambiar en cierto momento. Pero sí, sí es importante el hecho de ver qué estrategia van a llevar a cabo. Pues este sería uno de los ejemplos más que más gusta y que además está en las redes últimamente. A ver si. Castillo Corrales. Tremenda pelea. Uf, ¿Sí? Y de pronto golpes con precisión, ¿no? De poder a poder ambos. Precisión. Un solo golpe con precisión. Qué bueno. Sí lo tiró, también cansancio. Muy hábil tira el protector para tener tiempo. Tony Weeks se lo da. Y cuando viene Castillo a eliminarlo con golpes de precisión, lo tira de nuevo. Sí, él está hablando que Nuevamente el tiene dos protector. veces. Y ahí es donde le quita el punto. Y entonces viene esto. qué pelea, de verdad. Uf. Sí. Creo que aquí queda muy claro que más que las ráfagas o el volumen es la precisión, maestro Mansur. Sí, definitivamente. Definitivamente ya todos damos por perdido y acabado Corrales. a Corrales y lo que hace el boxeo, la fortaleza física, esa recuperación que tuvo increíble. Yo no sé de dónde sacó fuerzas y acabó a Castillo. La verdad que eso, yo tuve la fortuna de estar en esa pelea, pero de espectador, de espectador. Y la emoción tan grande que se vivió en ese momento. Lógicamente estábamos con Castillo por ser mexicanos, ¿no? Pero como profesionales, Corrales sabíamos que era un peleador muy duro, muy fuerte, y lo demostró. Un muchacho, de verdad, me dio mucha pena que se mató En un en su accidente de moto, moto. en su moto. Exactamente. Tú y yo somos Maestro, motociclistas y lo sabemos, muy sí, difícil. habíamos hablado de volumen, precisión y agregado potencia. Y es donde quiero yo resaltar el gran trabajo que tiene que hacer un juez de boxeo para poder determinar de qué se trata. Si hablamos de potencia, ¿quién tenía más potencia en el peso welter o super welter que Tony Margarito cuando se enfrentó a Manny Pacquiao?
pero entonces agregamos una más, le ponemos velocidad. Pacquiao. Claro. ¿Qué le parece? Pacquiao, velocidad, potencia Margarito. Como dijo Pacquiao, nunca había sentido los golpes tan pesados en mi vida como los de Margarito. Porque además estaba más pesado. Pero Pacquiao, la velocidad y la clase peleadorazo que fue, olvídate, ese es Era una locura. único, único. Lo tenía uno aquí, cuando le tiraba uno el golpe, ya estaba acá Ya metiéndole estaba al por otro acá. lado. Sin embargo, maestro, es esta parte donde Tony Margarito decía, si yo le pongo uno, con uno que le ponga, creo que Sí. todavía Margarito se despierta tratando de ver si le puede poner uno, porque jamás se lo pudo poner. Entonces, seguimos agregando situaciones al boxeo. Ya no es solo volumen, precisión, potencia, ahora también velocidad. Mucho. Ahora casi todos los peleadores activos, jóvenes, buscan velocidad. Porque se ha Buscan roto ese adagio, sí, maestro. Peleador sí, grande derrota a peleador chico. sí. Pacquiao lo hizo. Ahora ya tú lo ves que en todos los pesos hay mucha velocidad en los muchachos y más juego de piernas. Si los podemos observar, ya el boxeo ha cambiado un poco en eso. Antes eran más parados los peleadores, más potencia buscaban. Ahorita hay mucha precisión y velocidad. Así es. Gaby, ¿podemos ir al siguiente video, por favor? Oye, antes de irnos al siguiente video, yo quiero comentar del video que pasaste sobre Castillo y Corrales. Tuve la fortuna de estar hace aproximadamente 2 meses en unas conferencias con Tony Weeks. ¿Recuerdas? Bien. Ahí a mí me impactó mucho cuando le preguntaron cuál había sido su pelea más icónica o la que más aprendizaje le había dejado y dijo que fue precisamente esa pelea. Pero dijo algo que me sorprendió más. Dice que nunca se le había acercado un boxeador a decirle gracias por salvar mi vida. Gracias por salvar mi vida. Y ese fue Castillo quien se le acercó a darle las gracias en un encuentro reciente que tuvieron hace un par de años en Las Vegas, ¿no? Él pensaba que Castillo quería platicar con él y decía, me va a pegar o algo, porque lo mandó llamar a través de su hijo. Y creo que ahí, para los referees que nos acompañan hoy, es una lección, porque un referee de esa talla también, y etcétera. Y ahí es donde vemos cuando el boxeador es consciente de la tarea y de la responsabilidad que tiene el referee. Yo solamente quería dejar, no pasar de comentar eso, porque la verdad sí fue, pues escucharlo de ahí, está grabado y todo, dice, es el primer boxeador en toda mi historia que se acerca a darme las gracias por haber salvado su vida. Se me hizo algo importante que hay que compartirlo hoy, ¿no? Ya que vimos ese video. Qué buen comentario. Muy, muy bueno y oportuno. Sí. Gracias. Adelante, Gaby. Veamos qué más nos tienes. Ráfaga de golpes. Con una muy buena y ceñida defensa. Y así. Acabó. Volumen Sí. o precisión. Vámonos al siguiente, Gaby. Mayweather. Ah, Floyd Mayweather contra Marcos Maidana. Nuevamente Tony Weeks, en donde Mayweather se queja de lo que hace Maidana, pero él es el que mete el codo en el cuello. solo abrazaba a Mayweather, apenas entraba Maidana, abrazaba. Pero bueno,
Muy difícil saber, maestro, qué iba a hacer Maidana si hasta le mordió el guante. Ahora golpes bajos y tiraba por todos lados. No, sí, Maidana tiraba por golpes por todos lados. Muy agresivo, Pelador Muy. muy difícil, muy muy difícil. difícil. Pero, Sí, y Mayweather sabemos cuál es su tipo de boxeo, ¿no? Él es y un es boxeador. precisamente eso, maestro. Largo, Es, preciso y con un gran movimiento de pies. sí, él siempre está boxeando para atrás, está buscando eso, las oportunidades para golpear y usa los codos, usa los brazos, mira cómo es un boxeador demasiado mañoso, con mucha experiencia. Maestro, ¿quién usaba mejor los codos, Roberto Durán o Floyd Mayweather? Bueno, Roberto Durán es famoso por usar los codos, pero yo veo que Mayweather también usaba en todas sus peleas, usaba mucho los codos. Y hasta Sí. el dedo pulgar usaba Durán. Sí, sí, sí. Sí, sí. Durán aprovechaba cualquier cosa. Sí, pero aquí vemos una gran ráfaga al final de golpes. Está tirando y tirando y tirando Maidana, pero es muy difícil precisamente por la gran movilidad que tiene Floyd Mayweather. Sí, El- este round que nos mandaron para analizar, Ujú. es un round donde aquí no lo podemos ver porque está en cámara lenta prácticamente, pero es un gran round para analizar cuando un boxeador está buscando el daño y el dominio y el otro que es un gran boxeador buscando la disrupción, o sea, tratado de evitar a su oponente y lastimándolo. Eso es lo que hacía Mayweather. Es un gran ejemplo esto. Si lo vemos así como es el round de rápido, ahí lo vemos porque Maidana le pone todo el ímpetu y las fuerzas para buscarlo. Pero me gusta el término que utilizó maestro, disrupción. Creo que Floyd era muy bueno para desconcertar y como usted lo acaba de decir, simplemente romper con la cadena que traía Maidana. Y aquí nuevamente hay que valorar. Por supuesto, el que propuso fue Maidana, Maidana, pero finalmente el que conectó fue más Mayweather, aunque no hizo un fuerte. gran daño. Aunque no hizo mucho daño, exacto. Sí, sí, pero lo que pasa es que Maidana golpeaba mucho a los codos y dio mucho golpe ilegal a la nuca. Y Mayweather, los pocos golpes que tira con precisión entran. Es lo que tenía Mayweather. En ese round se vio muy bien esa para calificar es un round muy cerrado para calificar. Y se vuelve verdaderamente interesante esta parte. Puede no gustar lo que hacía Mayweather a la hora de interrumpir la acción y de controlar hacia abajo para disminuir, que también es algo que hace muy bien Canelo Álvarez. Mantiene el control, pero al final lo que hace un juez maestro, calificar el daño. Y dado que todo, casi todo lo que tiró Maidana terminó en la guardia o Sí. abanicando solamente a Floyd Mayweather, los pocos golpes que metió Mayweather quizás son los que tendrían mayor valor y en este caso sería la precisión. Los pocos golpes que metió Maidana efectivos, fuertes, fueron a las partes bajas. Le metió muy buenos golpes a Mayweather. Bueno, pues estamos cerca de concluir el programa. Me gustaría, Xochitl, ¿tienes algún ejercicio antes de cerrar los últimos comentarios? Y Chris los tiene. El día de hoy, yo solamente me quedo con dos nuevos conceptos que deberíamos de haber sumado al título, es volumen versus precisión, potencia y velocidad, ¿verdad? O sea, no se pueden desagregar, sino que es como uno solo. Ese es el aprendizaje de hoy como conclusión. Bien, pues Cristian los tiene el día de hoy los ejercicios. Bueno, pues aquí están los dos ejercicios. El primero, Gaby, por favor, dice es de memoria, que útiles escolares. Ah, no, eso es al final. Memoricen estas imágenes primero que nada. Ya.
Ya, Gaby. Que le pares, Gaby. No, está caminando el termómetro. Ok. Bueno, la pregunta es, ¿qué útiles escolares había? ¿Y en qué número? Un sacapuntas y un borrador. En el ¿Sacapuntas 8 en el qué número? borrador. En el 1. Exacto. La respuesta pues antes, ya sabíamos, estábamos bien pendientes. Es que tardó mucho el juego, pero tenemos otro, ¿no, Gaby? ¿Qué bebidas había? Café y cerveza. Cerveza y café. Y cerveza, así es. ¿En qué números? 2 y 6. 2 y 6. Esto. Muy bien, están concentrados. Muy bien, gracias. La mente con TDA nos enfocó, ya tenía la respuesta primero. Ok. No, pues muchas gracias a nuestros expertos. Gracias, Cris. Gracias, Vic. Gracias a ustedes. Y porfa, Víctor. Pues creo que ha sido muy interesante. Nos hemos dado cuenta que el boxeo tiene sus conceptos muy claros, pero al final todos se entrelazan para darnos este gran espectáculo que dan los boxeadores. José Farro, último comentario. Sí. Y bueno, de repente como comentario final, nosotros como oficiales, como jueces, debemos prepararnos, debemos tener siempre mucha concentración, ejercicios como este que nos ayudan a agilizar nuestra concentración y debemos tener siempre un criterio, un juicio muy, muy afinado, porque debemos recordar que, pues como es el caso del tema que discutimos hoy, habrán boxeadores con estilos diferentes, con estilos y formas de boxear diferentes. Y si nosotros como jueces, con nuestro juicio, de repente castigamos a un boxeador que es solamente más técnico, defensivo y contragolpeador, lo castigamos por su falta de agresividad, pudiéramos estar en ese momento cometiendo un error irreversible en nuestras tarjetas, ¿no? Debemos afinar siempre nuestro criterio para poder evaluar todos estos aspectos que hemos estado discutiendo dentro del Talks de hoy y dentro del título que se nos presentó. Así es. Muchas gracias, José. Omar. Gracias, Víctor. Unos ejercicios muy buenos, realmente nos da muchas maneras de practicar, nos afina el juicio y realmente pues nos damos cuenta que la concentración es fundamental y aquí obviamente el juez no puede nunca tener un favorito, ya sea en cuestión que sea boxeador, que sea técnico, que sea fajador o que sea una persona que busca siempre estar hacia adelante. Y tenemos que estar muy pendientes realmente de que la cantidad de golpes y sobre todo la potencia con la cual se conectan y el daño que hacen es fundamental para que nuestra balanza lleve ese movimiento. Y es lo que los jueces debemos estar muy pendientes para hacer un trabajo en el cual siempre lo hagamos perfecto para no dañar a ningún peleador. Muchísimas gracias, Omar. Maestro Mansur. Bueno, pues yo nada más le agregaría lo que dicen aquí los compañeros, es correcto. Lo principal pues es la concentración, estar bien concentrados para poder hacer bien nuestro trabajo, porque al perder un poco la concentración, perdemos lógicamente el round. Muchas veces es un segundo y ya lo perdiste. Mientras vuelves, ya lo perdiste. Todo el tiempo tenemos que estar preparados. Esos ejercicios que hicimos ahorita son fundamentales. Es excelente. Tenemos que seguir viendo boxeo. Todo el tiempo tenemos que seguir calificando. Aunque no trabajemos, hay que calificar las peleas, hay que llevarlas. Son ejercicios mentales para nosotros. Ya sea que vayamos a trabajar o no vayamos a trabajar, somos unos profesionales y nos gusta. Hay que hacer ese trabajo. Muchísimas gracias, maestro. Definitivamente en el boxeo todo cuenta, es un deporte de contacto, pero también es un deporte muy bello. Quiero agradecerle a toda la gente que está aquí, a Analía, a Stephen Blea, a Héctor Afú, a todos ustedes que están aquí con nosotros, Leslie Lima, a Jairo. Gracias por estar aquí presentes, Edgar. Los vamos a dejar
con el video, un pequeño video de Miguel Canto para hacerle homenaje hoy en el día que se fue. Gracias a todos, gracias Gaby, gracias Gilbert. Gracias a todos. Les mando un abrazo a todos. Igualmente, Abrazo gracias fuerte. a todos. Abrazos para Saludos. todos. Gracias, Jeffrey y familia. Ese juego de piernas, ¿sí? Qué bonito. El alcance que tenía, maestro, al moverse así. Sí, cintura, piernas, todo, mira eso. Qué mano izquierda. Una gran izquierda por Canto y una buena derecha. Maestro, ¿qué le hubiera parecido Buenas un tardes, chocolatito contra Miguel Canto en Oh, sus qué mejores bárbaro, épocas? mano. Esas son las peleas, una pelea que pasaría a la historia. Uf, Tremendo. y es como el mismo estilo, largo, preciso. Largo, sí. 15 rounds. Mira esa mano izquierda, qué bonita lo usaba. Uf. Con la izquierda se gana y con la derecha se cobra, maestro. Sí, es que esa izquierda era maravillosa. Perfecta la acción de este instante. Después del silencio. Gracias. Vuelve la habilidad de Canto. Buena izquierda, una buena derecha. Buena izquierda por el mexicano.
Gracias a todos. Qué habilidad increíble. Sí. Adiós. Hasta luego, José. Hasta luego. Hasta luego, Omar. Qué gustazo poder compartir con usted. Igualmente, igualmente. Un fuerte abrazo. Igual, don José.